Listo, seguimos como en la segunda parte, seguimos grabando aquí. Jorge Luis, Darwin, Islen y Margarita, y vamos siguiendo. Entonces ya se comentó de que quedó en la plataforma colgado. Es una actividad muy sencilla, es una lectura, llenar un cuadrito y me la envían nuevamente. Eh, Aquí me abrió esto aquí, me pone lento. Entonces vamos a ver un segundito aquí que se me puso un poquito lento el computador. Que ya la segunda parte me toca grabarla de otra manera y me toca hacer una maromita acá, una trampa informática. Bueno, entonces, como veníamos conversando, se me abrió. Denme un segundito, muchachos, que estoy aquí con un problemita técnico. Estoy viendo que. Vamos a ver si se logra grabar. Aló. Un segundo aquí, muchachos, que hay un problemita técnico de Zoom que no quiere como abrir bien la plataforma. Está lento, hoy está difícil, hoy ha estado bien difícil. Bueno, pero sí me pueden escuchar. Bueno, vamos a hacer un esfuerzo. Afirmativo, el civil. Bueno, vamos a ver. Pero es que se pegó. Me toca aquí esperar. Ay, Dios mío. Esta plataforma, hoy Zoom está muy colapsada. Está siempre difícil. Siempre difícil. No, no conecta. Es que tengo la pantalla en blanco. ¿Sí ven la pantalla en blanco? Ah, sí, sí. Ah, bueno, ya llegué. No, ya llegué. Sí, sí. No, pero una cosa que quiero que leer de ahí. Bueno, ahí ya estamos. Yo creo que ya por lo menos se estabilizó un poquito esto. Bueno, entonces, ahorita hablamos y que Jonathan colocó un ejemplo y yo primero lo abordé yo y él colocó un contraejemplo de que él estaba leyendo algo y nos perdíamos en la interpretación de lo que estábamos leyendo. O sea, la oración me perdía. Es más, muchas palabras le pierdo el significado realmente de lo que me quieren expresar. Entonces para eso quiero como cerrar trayendo el significado de ciertas palabras, su origen de la palabra y por qué está ahí la palabra como tal y qué significado tiene. Hay muchos textos de palabras, de dónde conseguir, hay muchos, pero me encontré esta y entonces me pareció interesante para traerla acá. Por ejemplo, la palabra restaurante. Pues uno dice la palabra restaurante e inmediatamente lo ubica pues con un sitio donde uno va y come, ¿cierto? Pero la palabra restaurante viene de restaurant, que significa restaurativo. Se dice que en el año, se dice que en el año 1775, voy aquí a quitarle el sonido. Dicen que en el año 1765, un mesonero llamado Bourlanger abrió una casa de comidas en cuya fachada colgó un eslogan en francés que en español venía a decir, decía entre comillas, venir a mí todos los de estómago cansado y yo los restauraré, cierra comillas. Tal fue su éxito que todas las cosas de comidas pasaron a llamarse restaurantes y los cocineros restauradores. Entonces el origen de la palabra restaurante viene de un logo que le colocó una persona
en Francia. La palabra santiamén, santiamén. Esta palabra tiene su origen en el aburrimiento, pues cuando las misas se oficiaban en latín, la gente esperaba ansiosamente la bendición del Padre para irse lo más rápido posible de la iglesia. La expresión de en un santiamén se refiere a la última parte de la oración in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Entonces, el final, santiamén. Retomaron esa palabra para poder irme rápidamente en un santiamén de la oración. Viene del latín. La palabra té, con tilde en ae, té. Vamos a tomar un té. Esta palabra tiene su origen en China, ya que el símbolo de esta palabra proviene de la unión de la palabra hierba, que es cha, y del árbol tu. En la provincia china de Fujian se pronuncia tai, y fue allí donde los importadores de té en Europa, los holandeses, aprendieron a pronunciarla. Con el tiempo la palabra tai se convirtió en té para España, ti para los alemanes, té para los franceses y tía para los ingleses. O sea, viene de una unión de dos palabras de una hierba. La palabra jamón, jamón. Esta palabra es una evolución de la palabra pierna. Es la ramificación francesa del latín, es decir, de jambé o jambón. Pero fue mucho después cuando se popularizó en España, cuando jamón, pues el primer escrito data de 1335. Antes de esto se referían a este alimento como pernil, algo totalmente en desuso. O sea que viene de jambé o jambó, o sea, por eso se dice jamón. O sea, se quitó la palabra ya. La palabra usted, usted. El origen de esta palabra tiene que ver con el término vos, vos. Por ejemplo, los vallecaucanos voceamos mucho. Vos vas a venir, vos, vos. Como solía tratarse al rey y otras autoridades en el siglo XVI y siglo XVII. Cuando los españoles viajaron a América, utilizaron el vos en algunos países hispanohablantes. Al cabo del tiempo, se comenzó a usar por las clases sociales más bajas y fue necesario otros términos para resaltar el respeto. Ahí apareció en uso de vuestra merced, que derivó de vueset, y al final se convirtió en usted. Poco a poco vos quedó en desuso en España. En España no utilizan la palabra vos, no es, allá se tutea mucho. La palabra, la que ya de pronto en algún momento la haya nombrado usted, ojalá, ojalá, proviene del árabe, como muchas palabras del español, debido a la influencia de la invasión musulmana en el siglo X, en el siglo VIII. Se trata de la evolución de Aushala, que significa en árabe si Dios quiere. Ese es el significado de la palabra ojalá. Dime, si Dios quiere, porque mira que ojalá, ojalá, alá, traen alá. Entonces, y en el árabe es aushala. Aushala es si Dios quiere. ¿Sí me entiendes? Pero si tú miras cómo está escrita la palabra ojalá, está alá involucrado. Entonces es si Dios quiere. ¿Sí la había notado o nunca había notado esa palabra? Exacto, exacto, sí, porque muchas palabras vienen, entonces si ojalá, si habláramos un árabe, seguro que vendría como almohada, viene del árabe, alfombra, viene del árabe, muchas vienen, álgebra, viene del árabe, muchas. La palabra, mire, hasta ahí va interesante, ¿cierto? Literalmente conocer ciertas palabras que empiezo a entender por qué está ahí y por qué, de dónde. La palabra, escuchen, la palabra borracho. Esta palabra proviene de burra, que en latín significan hes, H-E-Z, hes, o sedimento, y hace referencia a la devaluación de la condición que tiene una persona
bajo los efectos de alcohol. Eso significa borracho. La palabra chicle. Chicle. Curiosamente, la palabra chicle hace referencia a la ciudad donde se creó la primera fábrica de goma de mascar en suelo norteamericano. La pequeña ciudad de Chicle, en Colorado. O sea, donde hicieron el chicle se llama Chicle. La palabra láser. Uy, están molestando con un... ¿Cómo, mijo? Sí, muchas están en la RAI, claro, y claro, muchas palabras tienen que estar ya en la RAI, claro, claro que sí. La palabra láser, vamos a ver si sabían de esta palabra. La palabra láser, el láser, aunque ya está totalmente aceptada como palabra, lo cierto que está formada por las siglas. La palabra láser es una sigla, ¿sí sabían eso? Es una sigla. La L es light, la A es amplification, la B es stimulated, la E es emission y la R es radiation. Es light amplification by simulating emission of radiation. Luz de amplificación simulada de emisión de radiación. Eso es láser. Que significa amplificación de la luz estimulada por emisión de radiación. Láser. Es una sigla. Algunos en algún momento escucharon esta palabra. Mambrú. ¿Cierto? Cuando decimos Mambrú se fue a la guerra, ¿cierto? Mambrú se fue a la guerra. Mambrú. Parece ser que esta palabra es una deformación a la hora de pronunciar el nombre del general Marlborough del siglo XVIII. La canción que conocemos se hizo popular debido a que a una nodriza se la cantaba a uno de los hijos de María Antonieta. O sea, tenía que estar ligado con un general de apellido Marlborough. La palabra caca proviene del griego kakos, que significa cosa mala. Eso significa caca. La palabra olé, muy española, olé. Hay muchas hipótesis sobre el origen de esta palabra. Hay quienes afirman que viene del verbo griego ololisin, utilizado como grito de júbilo. Otros dicen que viene de la Biblia. Otros dicen que viene de la Biblia. Cuando Jacob es engañado en su boda con Raquel. Disculpen, aquí yo cierro. Cuando Jacob fue encerrado por Raquel, pues la gente intentaba avisarle de que se trataba de Lea y no de su amada, diciendo, oh Lea. Pero la hipótesis más extendida tiene que ver con el árabe de la expresión Alá, oh Dios. Alá significa oh Dios. La RAE, por otra parte, recoge que olé proviene de la exclamación árabe wa Alá, por Dios. Una exclamación de entusiasmo ante una belleza o alegría sorprendente o excesiva. En el idioma árabe no existe la vocal E y en ocasiones la vocal A suena parecido a la E. O sea que olé significa en el idioma árabe por Dios. La palabra macarrón. Curiosamente, esta palabra proviene del italiano macarrone y a su vez del griego, ni les digo porque está en griego, es decir, comida funeraria. Macarrón significa comida funeraria. La palabra trabajar. Pregunta, ¿es para ti trabajar un suplicio? Trabajar. Lo curioso es que así lo veía antiguamente, pues la palabra viene del latín vulgar tripaliare, un instrumento de tortura compuesto por 3 palos de madera. Tripaliare viene de trabajar, 3 palos de madera. Y otra ahí que les participo, bidet. ¿Quién sabe qué es un bidet? Las mujeres deben de saber. Las mujeres saben que es un bidet.
¿Los hombres saben qué es un bidet? Oh, pues, el bidet esa es otra taza de sanitario que algunas veces colocan al lado, que dicen que es para las mujeres, para el lavado de las mujeres. Es el bidet. Es una taza más baja, el bidet. ¿Sí lo han visto algunas veces en algunos baños? Por eso, pero se llama bidet. Él se llama bidet. Ducha vaginal. El nombre correcto de esta taza, digámoslo, el bidet. De bidet. Pregunta, ¿dudas de cómo se utiliza este accesorio de baño? Ese es para la ducha. Pues quizás su origen te dé alguna pista. Esta palabra viene del francés bidet, que significa caballito. Pero bidet es una palabra que se utiliza para decir el bidet del baño. El bidet es esa taza que de pronto muchos hombres de esta generación no la conocen. Habían baños que lo colocaban. Se colocaba. La palabra ok. Ok. O y la K. Ok. El origen de esta palabra tiene dos versiones. Por un lado, en 1839 el periódico The Boston Morning Post, como broma, escribía mal las iniciales y entre paréntesis explicaba su significado. Uno de estos fue el uso del OK o OK y entre paréntesis decía All Correct. La otra versión hace referencia a 0 muertos o killed, una expresión usada por los soldados norteamericanos cuando no habían bajas, o killed, ok, 0 muertos. Por ejemplo, la palabra gringo, parece que la palabra gringo viene de green coast, porque resulta que los norteamericanos cuando tienen contacto con los mexicanos en la frontera, como en el siglo XVIII, XIX, los americanos utilizaban unos chalecos verdes. Entonces ellos decían que que utilizaban green coats, eran los para poder. Entonces el mexicano entendía green coats, entonces se fue quedando la palabra gringo por green verde y goats por chaleco. Entonces hay unas palabras muy interesantes. Por ejemplo, la palabra giri, casi no, perdón. Este término utilizado para designar a los turistas que podrían venir a la palabra girikei, un vocablo que alude a un lenguaje difícil de entender. Sin embargo, hay quien dice que es debido a los primeros turistas extranjeros que vinieron a España. Perdón. Pues estos preguntaban where is, y por ello se ganaron el término de giris, o sea, ¿dónde está? Giris. Eso es un término muy español. Entonces ahí termino un poquito ahí el origen de algunas palabras que son muchas y muchas de estas palabras les regalo de que se pongan como la tarea de si tienen algún momento de su tiempo de buscar el origen de la palabra y se van a sorprender de muchas palabras que las hablamos, las escribimos y realmente no sabemos qué es el significado completamente de la palabra. Entonces yo creo que voy cerrando ahí con lo que hemos conversado. Ah, sí, hay cantidades. Claro, cuéntame. Sí. Lo que pasa, de verdad, que es que muchas palabras se tienen mutaciones. Por ejemplo, y de acuerdo por situaciones. Por ejemplo, la palabra celuloide. Ustedes cuando escuchan celuloide, ¿a qué se refieren? Casi, déjalo ahí, deja esa definición de una celulosa. Casi siempre es que los artistas del celuloide, los artistas de cine pertenecen al celuloide.
El celuloide, ¿qué tiene que ver el celuloide con eso? Resulta que cuando se proyectaban las películas, hace muchos años, eh, el, las películas no es como las vemos usted ahorita, que son digitales, están en un CD o en una manta. Hace años eran un carreto, una cinta. Esa cinta era hecha de celuloide y era muy volátil. O sea, si tenía un contacto directo con la luz de demasiada temperatura, eso se podía incendiar. ¿Ustedes alguna vez vieron películas que se incendiaban como las salas de cine o alguna cosa se reventaba como la cinta? Pero era porque era fabricado de un material celuloide. Entonces, ¿por qué asociaron celuloide con las estrellas de cine? Pues porque las veían ahí. Entonces, el celuloide asociar, entonces se muta la palabra para volver una significancia hacia algo. Eso es lo interesante. Las palabras van, hay unas que se van perdiendo, hay unas que se quedan, y hay unas que son por regiones. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer un viajecito hace como 2 o 3 años, estuve por Boyacá, y en Boyacá está muy presente la palabra su merced, su merced. Ah, bueno, su merced, a todo el mundo le dicen su merced. Entonces yo me puse, me pareció, pues yo ya lo había escuchado por novelas, etcétera, su merced, pero ya se vive la palabra su merced. Y el significado de su merced es que viene desde los españoles cuando yo estaba a su merced, o sea, ellos eran los que mandaban y me tocaba decir su merced a su merced. Imagínense el trasfondo de la palabra, y es tan fuerte que ha llegado a quedarse como en el argot popular. Dígame. A sus órdenes, sí, a su merced, es que estoy a su piedad, a lo que usted diga, usted el que más, o sea, a sus órdenes prácticamente, pero lo dicen muy natural, a su merced. Es como, termino, no sé si aquí hay costeños, pero voy a terminar con una micro estudiacita que me cuenta una amiga que termina viviendo 2 o 3 años en Barranquilla, y entonces en Barranquilla y en esa zona del caribeña tan folclórica, es enriquecida con una cantidad de palabras que ellos únicamente entienden. Entonces ella me decía que ella estuvo viviendo con barranquillero y toda esa zona, pero ella me decía que hubo una palabra que ella no entendió todo su significado como palabra, y era cuando ellos dicen ajá, ajá. Entonces, y para ellos ajá tiene todo un significado, por decir algo. Eh, Margaret, mira que, Margaret, fui a buscar un bolso y ajá, y entonces uno queda y ajá, ¿qué? Y ese ajá significa que lo encontró, que estaba bonito, una cantidad. Entonces, yo tengo un familiar en Cartagena y decía, no, es que ajá tiene como 5 o 6 significados, el ajá. Entonces uno ahí donde queda como groguis, pensando realmente que, como le están diciendo allá. Entonces son palabras y formas contextuales de regiones y de formas que unas están en caducidad, unas rigen y unas que son interpretativas, que hay que saber. Entonces, la invitación es, por ejemplo, en los tecnicismos, cuando uno entienda, voy y busco el origen de la palabra, y creo que voy a entender más completamente el texto. Muchachos, para mí ha sido un honor, un placer. Queda en la plataforma la actividad muy sencilla. Terminan de leer el texto que está allí, y estoy para ustedes pues, vía WhatsApp, si tienen algún inconveniente. Claro que sí. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. Todo está colgado, todo, todo está en la plataforma, todo está en la plataforma, todo está en la plataforma. Exactamente. Gracias a ustedes por la participación. Se me cuidan mucho, para los que tengan que salir a trabajar, mucho cuidado pues con el cuento de estén muy bien protegidos. Un abrazo para todos. Yo estoy encerrado, estoy encerrado. Ah, sí, no, encerrado, mucho trabajo, mucho trabajo. Abrazo para todos, se cuida mucho.